Enrique Chiapacase vive en Villa Rosa, en el partido de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Él es una persona que trabajó durante muchos años de su vida en la Policía Federal Argentina, aunque no cumpliendo las tareas clásicas, sino que en realidad él trabajó como carpintero en la sección de talleres, y en el año 1975 él ya estaba retirado y trabajando por su cuenta junto a un ex compañero de la policía, Roque Soto. Ellos tenían un taller particular en ese entonces, y en el tiempo en el que ocurrió su experiencia cercana a la muerte, se encontraba bajo un régimen dietario estricto que sus médicos le habían impuesto, porque en ese tiempo él necesitaba perder peso, él estaba muy excedido de peso. Enrique en aquel año vivía en la calle Bolivia, al 4300, en Buenos Aires, en la capital federal. Él comentaría que luego de llegar a su casa, volviendo de un duro día de trabajo, y muy probablemente con un cuadro de defensas bajas debido a una dieta estricta que estaba siguiendo y sumado al frío de aquella noche, comenta que lo que vive comienza cuando él siente que mientras se encontraba a punto de tomar un tazón de caldo desgrasado justamente que le había preparado su esposa, él comienza a ver que todo se le empieza a oscurecer. Él comenta que comienza a ver todo negro, a perder el sentido de la visión, y evidentemente estaría a momentos de perder la conciencia en lo que sería el comienzo de un cuadro grave médico, pero dejemos eso un poco más para adelante y vamos a ver exactamente lo que él contaría. Luego de ponerse todo negro, él en realidad pierde la conciencia, según su esposa, pero él comenta que en lugar de eso él se sentía completamente lúcido, viviendo lo que sigue. Entonces, en sus palabras, él diría esto: yo sentí que estaba caminando, contento, y ahora sin sentir frío. Me encontré caminando en un lugar que estaba completamente iluminado por una extraña luz que parecía estar en todos lados, de un color crema, y yo iba caminando en subida, subiendo, no sé hacia dónde, simplemente sentía que debía caminar y así lo hice. Estaba caminando, notando que subía y subía. El lugar me resultaba muy extraño, pero sentía una calma total. Recuerdo ver unas franjas de un color amarillo claro que se movían a mis dos lados y que sentía que estaban como acompañándome. Recuerdo que noté que esta luz que cubría todo no parecía provenir de un lugar concreto, y noté que no hacía sombra. A pesar de tanta luz, yo veía que no existía ningún tipo de sombras. Y de improviso, luego de caminar cierto tramo, llegué a un lugar. Este lugar era bastante más amplio, y lo que podía ver entre tanta luz era una gran mesa de madera con personas sentadas a su alrededor en sillas que eran también del mismo material, y al ver esto decidí acercarme y con gran sorpresa comprobé que eran todos mis familiares fallecidos que estaban allá reunidos en una gran charla aparentemente y gozando todos de una inmejorable salud y estado físico, a pesar de las distintas enfermedades y circunstancias que cada uno tenía antes de fallecer en la tierra. Esas circunstancias
que diría no les permitieron seguir en el mundo físico, o si usted prefiere, en nuestro mundo. Lo que más me impactó de todo fue ver a mi padre y a mi tío. Mi tío es de nombre Pascual Izzo y se lo veía extremadamente bien. También mi papá había fallecido después de haber sufrido muchísimo por un cáncer en los huesos, pero ahora se lo veía fenómeno, es decir, muy bien en un término muy usado argentino. Ahora lo veía y estaba fenómeno y sin vendajes como antes de morir. Y allá estaban todos, para mi sorpresa, pero el familiar que primero se percató de mi presencia fue mi tía Sara, que era la esposa de Pascual, y ella fue quien alertó a los demás diciendo: «Miren quién vino, es Quique. Quique, se te ve muy bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?». Entonces hubo un gran alboroto entre todos los que estaban allí sentados, y esto fue hermoso para mí, fue muy emocionante. Todos se levantaron rápidamente para saludarme de forma muy efusiva y hablaban entre ellos, se reían, y yo estaba mudo. No podía decir absolutamente nada. Me encontraba muy impactado por todo lo que estaba pasando, pero estaba muy feliz de estar allí y de verlos a todos nuevamente. Mi otro tío también estaba allá, Eduardo Ronco era su nombre, y en esta situación tan extraña fue quien dijo: «Vayan a avisarle al abuelo». Y algo muy llamativo para mí fue que mi tía Sara le respondió: «Ya le avisé». Pero yo la había visto, ella estaba en el grupo y no se había movido de allí. Es como si de alguna forma estuvieran conectados, tal vez de forma mental, porque aunque ella no se había ido de la mesa, mi abuelo apareció de repente, y apareció ya sentado, curiosamente no en una silla de madera como los demás, sino que estaba en un sillón con un respaldo alto, y ahora lo veía rodeado por mi papá y mi tía Sara, y los demás es como si hubiesen salido de la escena, como si me hubieran permitido tener esos momentos para hablar con él. Así que allá estaban mi tío Eduardo, mi papá y mi tía Sara. Verlo fue algo hermoso después de tanto tiempo, y mi abuelo me miró fijamente, pero se notaba que algo ocurría, me miraba de manera seria. Él no se estaba riendo como todos los demás, que aparentemente la estaban pasando muy bien en esa charla, en ese otro lado. Entonces, así, mirándome de esa forma tan fija, me preguntó qué es lo que estaba haciendo yo ahí. Y yo lo único que pude responder fue: «No sé». Eso fue lo único que le dije, lo único que atiné a responder, y mi papá y mi tía querían que me quedara para que estemos otra vez todos juntos. Pero el abuelo volvía a preguntarme qué era lo que estaba haciendo allí, y como yo seguía contestándole lo mismo, que la verdad es que no sabía por qué estaba ahí, dijo: «No sabe por qué está aquí, se tiene que ir. Todavía no es tiempo para él, todavía tiene mucho que hacer, todavía tiene que hacer una cosa muy importante». Esto es lo que me dijo. Entonces, en ese preciso momento, es como si algo se hubiera desconectado. Esa luz que invadía todo cambió de repente y se puso todo negro a mi alrededor. Y fue cuando empecé a sentir una especie de murmullo en la lejanía, muy lejano,
y empecé a sentir un frío que parecía que me salía de los huesos, desde adentro, un frío como nunca he sentido antes. En ese lugar en el cual estaban todos, no tenía frío, ni me sentía incluso cansado como estaba en esos momentos, ni como nos podemos sentir acá. Y la verdad es que siempre pienso lo mismo, pienso que esto de haber vuelto me pasó por decir no sé. A veces me pregunto si no tendría que haber dicho alguna otra cosa, pero yo respondí la verdad, y es que no sabía por qué estaba ahí. Todo pasó demasiado rápido y yo no sabía en realidad lo que me había pasado a nivel físico. Pero estoy completamente seguro de que si sabía esto, si sabía por qué estaba ahí, si me hubiera dado cuenta de que en realidad en mi cuerpo físico ya no estaba, que me había muerto, literalmente, estoy seguro de que me hubieran permitido quedarme allí. Pero esa fue la situación. Al no entender lo que estaba pasando, de alguna manera esto le indicó a mi abuelo que yo no tenía que estar todavía con ellos. Y es que esto era tan, pero tan real, que jamás hubiera pensado en que me hubiera muerto, aunque sea difícil de entender. No pensé en ningún momento que pudiera estar muerto. Es como si la vida hubiera cambiado, como si la realidad hubiera cambiado y yo aparecí en ese otro lugar. Era tal la percepción de la realidad que ni siquiera pensaba en que no estaba en mi cuerpo. Aunque algo en mí sabía lo que estaba pasando, yo comprendía la situación que estaba viviendo en el sentido de que estaba viendo a mis familiares que yo sabía que estaban muertos. Y nuestra cabeza actúa de formas extrañas en situaciones tan raras porque yo estaba tan vivo que no me identifiqué como que también me había ocurrido algo y estaba ahí porque estaba en el lugar en donde van los que se van de la tierra. Por eso decía, no sé, tal vez hubiera podido decir que tuve un problema con mi cuerpo y que me había muerto, pero es que no pensaba en esto. Yo estaba tan vivo como ahora mismo. Me acuerdo que lo último que vi es, mientras mi abuelo me había dicho esto, lo siguiente fue estar en este lugar oscuro, pero podía ver a mi papá todavía conmigo, como si me hubiera acompañado, como si estuviera vigilando que todo saliera como debía salir. Él estaba ahí parado mirándome sin decir nada, con sus manos en los bolsillos. Él siempre estaba con las manos en los bolsillos. Y ahí empecé a sentir mi cuerpo, empecé a entender que ya estaba volviendo a mi cuerpo, pero mi papá estaba ahí mirando lo que estaba pasando. Empecé a ser consciente de mi cuerpo, después de sentir este frío intenso. Me costaba mucho pensar. Ahí fue cuando recién empecé a sentirme un poco desorientado. Es como si al salir del cuerpo estuviera normal, como en la vida diaria, pero al volver al cuerpo, mi conciencia fue como si se adaptase a lo que le estaba pasando a mi cuerpo a nivel cerebral, y entonces ahí sí me sentía un poco confundido y mareado. Entonces, el único momento de desorientación fue cuando volví a mi cuerpo, cuando empecé a sentir los achaques normales del cuerpo físico. Después de que empecé a sentir a mi esposa llorando y gritando, es como si mi atención ya se hubiera vuelto a centrar en este mundo. Ya no vi a mi papá y solamente escuchaba a Emilce que lloraba, y volví a ser consciente del entorno. Ahora escuchaba todo bien claro. Aquí hacemos un inciso para explicar
la situación. En esos momentos, Emilce, su mujer, estaba intentando despertarlo porque él había perdido la conciencia y su esposa no sabía qué es lo que debería hacer. Entonces ella comenzó a golpearlo, a sacudirlo, y cuando él comenzó a volver en sí fue cuando volvió al mundo. Es posible que ese sacudir fue básicamente lo que lo trajera de vuelta en esos instantes previos a ser hospitalizado, como luego sucedió. Él entonces retomó su conciencia y fue llevado rápidamente al hospital Bartolomé Churruca, en el que atienden al personal policial en actividad o al personal retirado también. Fue entonces revisado, se lo controló minuciosamente y se lo pudo restablecer, se pudieron reequilibrar sus constantes vitales, y en cierto punto Enrique comentaría que él, como ya se sentía bien y es un poco terco, lo único que quería él era regresar a su casa, pero sin embargo le contó a su médico la experiencia que había vivido. Este profesional de la salud lo escuchó con mucha atención, él comenta, y le pidió que no se mueva de donde estaba, y se retiró para volver luego con otro médico, y ambos escucharon juntos el relato de Enrique. Luego él comenta que se separaron un par de metros de él y comenzaron a hablar entre ellos de forma muy seria. En esos momentos estaban ellos mucho más al tanto de lo que había ocurrido que el mismo Enrique a nivel físico, lo que le había tocado pasar. Luego él comenta que se acercaron nuevamente a él y el primero de los médicos le preguntó si estaba preparado para escuchar algo que lo podía afectar. Y Enrique lo que respondió es, graciosamente, lo único que me puede afectar es seguir demorando más la cena. Y entonces comenta que el médico principal, con una amplia sonrisa, le dijo que alguien en el estado y en la situación que le había ocurrido, cuando pierde el conocimiento no puede pensar ni soñar porque el cerebro queda bloqueado. Una persona en su estado no puede soñar en lo absoluto. Esto él comenta que lo recalcó de forma muy seria, y por eso es que el médico fue a buscar a un colega, porque no podía ser que él tuviera recuerdos. Y las palabras del médico fueron exactamente las que siguen. Lo que pasa es que usted no se desmayó. Mi colega y yo podemos afirmar que usted estuvo del otro lado y tuvo la suerte de volver para contarlo. Esto fue así porque él había tenido un episodio de muerte clínica y fue reanimado. Él comentaría que desde esos tiempos en los cuales vivió esta experiencia, para él, lógicamente, todo cambió, y sin embargo, lo que él vivió a nivel más cercano lo saben solo algunos amigos y familiares. Él dice que solo lo cuenta alguna persona conocida en la situación de que tal vez ha perdido a algún familiar joven, para que pueda tener el consuelo de saber que, aunque ahora no lo tiene a su lado, cuando llegue el momento estarán juntos nuevamente, como él lo estuvo cuando tuvo este episodio. Esto sería ya algo bastante fuerte, pero aún hay algo más sobre este caso y es clave. Son los puntos de corroboración que a veces nos encontramos en este tipo de experiencias y que cuando las juntamos con lo vivido se puede comprender que esto trasciende los límites físicos.
los límites de la materia, de nuestro cuerpo. Enrique, al tiempo, le contó a su madre lo que había visto en su aparente viaje al otro lado de la vida física. Esto lo hizo mientras almorzaban juntos, pero su madre era una mujer muy desconfiada de todo lo que tenía relación con una posible vida después de la muerte. Era una mujer que no creía en nada de esto. Entonces, él recuerda que su madre lo miró con una mirada un tanto sobradora y le dijo, él dice suavemente pero con todas las letras, que ella no creía en eso. Enrique insistió y comenzó a describir a cada uno de los que estaban alrededor de aquella mesa y contó que incluso había en el grupo una señora que él no conocía, una señora robusta y con rodete en el cabello, y él no sabía qué es lo que esta mujer hacía allí, porque no la identificaba con un familiar, con el resto de la familia que estaba allí presente. Y en ese momento el gesto de su madre cambió. Él comenta que se puso muy seria y sin decir nada se levantó de su silla, y Enrique dice lo siguiente: al regresar, ella trajo consigo un viejo álbum de fotos que yo ignoraba que tuviera. Las fotografías eran todas muy antiguas y tenían ya una coloración amarronada. Ella me dijo que pasaría las fotos sin decir nada y que si veía a esa persona que le avisara. Ella pasó varias fotos hasta que esta mujer que vi en ese otro lado apareció y le dije que era esa. La respuesta de su madre fue que era su abuela. La madre le dijo: era mi mamá, que falleció a los 38 años cuando yo era muy chica todavía. Era tan chiquita que para recordarla me dieron esta fotografía. Y Enrique termina su relato diciendo que aquella vez fue la primera vez en su vida que veía esa foto y por consiguiente que veía en este mundo a quien había sido su abuela. Sin embargo, antes de verla en esa vieja foto, él tuvo la oportunidad de, a través de ese breve viaje a ese otro mundo, conocerla personalmente. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.